Vamos con la pregunta polémica de esta semana. Vale. Es, la mujer tradicionalmente ha sido relegada a quedarse en casa y llevar a cabo la crianza de los hijos, y el hombre era el que mantenía la familia. ¿Qué opinas de esto? ¿Estás de acuerdo en que un hombre, en este caso pues tu marido, te mantenga económicamente y tú te encargues más de la crianza, o te parece que tiene que ser un 50-50? O incluso hay mujeres que dicen que pueden hacer ellas todo y dicen que son madres solteras. Vale, sí, es un tema totalmente polémico, muy polémico, porque como decía, a veces cada uno pues enfrenta una realidad, cada familia es un mundo y nunca sabemos lo de nadie. Entonces, a ver, a la pregunta, al grano, como se dice, no, como decimos allá en Perú, pues, a ver, a mí desde pequeña, mis padres, sobre todo mi mamá, que siempre tengo eso presente de ella, siempre me ha dicho y me ha educado así, que para ser una mujer independiente, siempre me ha dicho, válete por ti misma, ¿no? Puede ser que llegues a estar con un hombre bueno o llegues a estar con un hombre malo, pero tú sé autosuficiente por ti, ¿no? Entonces, yo he crecido desde pequeñita con ese pensamiento. Ahí está el tema de que mi vida dio un giro completamente cuando me enteré que iba a ser mamá. No estaba en mis planes, ¿no? Pero claro que decía mi bebé desde el momento uno. Pero, como dije, me tocó en un momento donde yo estaba por terminar mi carrera, yo tenía otras cosas en mente, había estado trabajando para una empresa haciendo prácticas, entonces me veía proyectada de manera independiente, ¿no? Entonces, por ciertas cosas que pasamos a nivel personal, yo y Jesús, se dio de que él trabajara primero, ¿no? De que él encontrara trabajo por el tema que decía allá en Perú. Lamentablemente yo renuncié 3 meses antes de quedar embarazada. Quizás si yo no hubiera renunciado a tal empresa en la que yo estaba eh, eh, trabajando y me enteraba que iba a ser mamá, muy difícil que me despidan. Hubieran tenido que aguantarse los 9 meses Sí. y la ley allá, por ese lado, me hubieran parado, por decirlo así, ¿no? Por ese tema, que ya a veces las leyes en que se cumplan o no es un poco complicado, ¿no? Entonces, pero sí, no creo que me hubieran echado. Pero las cosas no se dieron así. Entonces, a mí, pues, no trabajé, ¿no? Como decía al inicio. Pero eso ha sido algo que, como se dice, una cosa que me da vueltas y vueltas en la cabeza. ¿Por qué? Porque, como decía, tengo siempre en mi mente el ser una mujer independiente, que quiere generar sus propios ingresos, que quiere trabajar, que quiere ejercer su profesión. O sea, la Yacira mujer todavía se siente estancada, ¿no? Ese es mi tema personal, ¿no? Que lo estoy compartiendo ahora con ustedes. Entonces, wow, o sea, a mí se me ha ido complicando una y otra cosa porque el tema de emigrar ahí se juntó con el hecho que aquí no puedo llegar de frente a ejercer. Mm. Aquí tengo que convalidar, tengo que pasar ciertas cosas, entonces es complicado, ¿no? Entonces, me ha tocado, es como se dice, yo tenía pensado, decía, Leo llega a los 6 meses porque yo no pensábamos venir acá a España y busco trabajo, o sea, allá en Perú estoy como bachiller en ingeniería industrial, ¿no? Porque mi tema de mi tesis allá todavía estoy en proceso, estoy haciéndola. Entonces, pero claro, los planes cambiaron y otro giro más y más tiempo de espera al venir acá, ¿no? Entonces, pues sí, me sentía por ese lado un poco frustrada, pero no juzgo a las mamás que se quedan en casa, ni hay por qué juzgar, siento yo, que ejercen su maternidad 24/7 y el papá es el que sale a trabajar. Pero no por el lado, yo creo que el machismo entra cuando tú limitas a tu pareja y le condicionas, ¿no? Como le Jesús obligas, nunca en ¿no? la vida me ha dicho, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar a cuidar a nuestro hijo y yo voy a ser el que va a traer el dinero a la casa. No. Ese tema ha sido por cosas que hemos ido atravesando y que ha pasado diferentes circunstancias, exactamente. No porque él me lo ha impuesto, ni porque me ha dicho te quedas en casa y yo voy a hacer el que te... No, sino porque nos toca a nosotros a nivel como familia pues esperar, porque hemos ido pasando ciertas cosas y yo tengo que esperar. Pero que tengo pensado trabajar, pues sí. O sea, yo en mi cabeza, como digo, siempre he crecido así con ser independiente, ¿no? Por algo estudié, por algo me maté 5 años estudiando, ¿no? Entonces, pues sí.
¿no? Pero lo que creo que está mal y no debería pasar es que se condicione, ¿no? Que te quedas en casa y yo trabajo, no. O sea, tanto el hombre como la mujer tienen el derecho de ser independientemente, o sea, generar economía independiente y por separado. Y los dos aportar a la familia. Porque es muy difícil también en la realidad que vivimos ahora mantener una familia con un solo sueldo. Yeah. O sea, es casi inviable. sí. Y en el tal caso, cual. si se hubiera dado el caso contrario, de que tú eres la que trabajas y Jesús se queda con el niño, ¿crees Ajá. que es lo mismo o que la madre tiene más peso a nivel de la crianza por lo que decíamos antes, de que la has parido, que le das el pecho? O sea, ¿crees que es lo mismo el padre y la madre? Yo creo que papá y mamá deben estar preparados para cuidar y poder estar 24 horas al día con su bebé. O sea, si mamá falta en casa, papá tiene que estar preparado. Si papá falta en casa, mamá tiene que estar preparada. Yo ahí no siento que haya diferencias, ni por qué las debe haber. Eso sí, totalmente, a veces escucho, ¿no? Comentarios o gente que va diciendo, no, que ¿por qué el papá tiene que cambiar un pañal? ¿Por qué el papá tiene que dar un biberón? ¿Por qué? O sea, ¿por Porque qué? se Porque tiene que levantar por la noche a hacer un biberón, por ejemplo. qué no hay? Porque es el papá. Claro. O sea, ¿no? No porque nosotros pasamos los 9 meses de embarazo, y es cierto, hay una conexión especial, yo sí creo eso, del bebé con la mamá. Pero eso no quita que el papá va a estar de adorno en la casa. Claro. No, porque es el papá. O sea, él tiene que generar la conexión con el bebé y cuidar de él. Y pues a veces caemos en el tema que yo también lo he usado mucho, la palabra, Jesús, ayúdame con tal cosa, ayúdame. A veces siento que hasta es innecesario decir ayúdame, porque es su rol de papá. O sea, ¿qué hace el papá? También tiene que saber cambiar un pañal, también tiene que dar de comer al bebé. Si por ahora, como tú me planteaste, ¿no? La situación en que yo hubiera trabajado, de repente yo hubiera sido la que nació acá en España y no Jesús, y yo ya estaría totalmente legal aquí y hubiera salido a trabajar, yo sé que Jesús, bueno, ya es algo de nosotros, nuestra experiencia, él sí está preparado para atender a su hijo 24/7. La pregunta realmente estaba como más enfocada a nivel de que, como estaba diciendo, que nosotros vimos hace unos días en un vídeo que comentaban a nivel mental la carga que tiene, por ejemplo, el hombre está más normalizado que sea el hombre el que se cargue toda el peso económico, el mantener su familia, etcétera, ¿no? También se remonta a la historia. Antiguamente hablo de millones y millones de años, cuando vivíamos en cavernas, al final el hombre era el que cazaba y la mujer era la que se quedaba en casa, ¿no? Pero bueno, eso simplemente para matizar. Entonces, volviendo, se enfoca más a que normalmente las mujeres, cuando son las que tienen ese peso económico, ¿vale? Es decir, esa carga económica quizás de ser el que provee, el que tal, el que no sé cuántas, normalmente las mujeres tienden como a tener una carga excesiva. Entonces llega un momento en el que se supone que la mujer no quiere estar dispuesta, no está dispuesta a mantener a un hombre, ¿vale? Entonces, como no está dispuesta a mantener ese hombre, normalmente esa relación pues como que finaliza, no sé qué. Estoy enfocándolo bien, ¿no? Es que ese es otro tema ya. Que es otro tema. O sea, es un tema ya diferente. Yo era más enfocado sobre todo al principio, cuando es recién nacido, cuando tiene pocos meses el bebé, que yo creo que no es lo mismo a lo mejor que tú estés en casa cuando un bebé es recién nacido, que a que tú te vayas a trabajar y esté tu marido con el bebé. Que yo creo que en esos primeros meses, sobre todo, es muy importante el papel de la madre. Sí, o sea, sí, ¿no? Por eso es que existe la licencia de maternidad también, ¿no? Entonces te dan ese tiempo, porque es verdad, o sea, un bebé recién nacido te necesita mucho más a la mamá. Pero el papá, ahí es donde él hace el acompañamiento. Y lo que me faltaba, más o menos lo que Jessica dijo, de algo que entendí de tu pregunta, ¿no? Y quizás es otro tema, pero conectando las dos preguntas, iba el hecho de que me faltó decir que mamá esté en casa 24/7, si se da el caso, ¿no? Porque es lo más frecuente, lo más habitual que se da. Es un trabajo. A veces, ¿no? Está la pregunta de, ¿estás trabajando?
No, yo no trabajo, me quedo en casa con mi bebé las 24 horas. Ah, pues, bueno, Mm. ¿no? Sí, Que sí. una dice eso, a veces yo lo digo, ¿no? Pero cuando tú reflexionas y piensas, No, es ¿qué un es lo que trabajo. hago? Es un Es trabajazo. un trabajo, es como contratar a un canguro, creo que acá le dicen canguro, Sí. o una niñera, no sé, tal. Pero lo que pasa es que la Es niñera lo que... no pone lavadoras y no te limpia la casa mientras cuida al niño, ni hace la comida. Exactamente, ahí quería llegar. Entonces, una Claro. tiene que atender al bebé, tiene que hacer la casa, tiene que hacer la comida, tiene que dar de comer al bebé. O sea, Tiene que comer, tiene que tiene cuidarse. que comer, eso es lo que decía. Por eso Sí, sí, decía, sí. ser mujer y mamá a la vez es un tema muy complicado. Y muy complejo, sí, sí. Y Sí, muy no, es complejo. verdad que lo que tú querías preguntar, o un poco lo que yo he entendido, era que si tú ves bien que tu marido te mantenga económicamente, Sí, ese y si verías bien tú mantenerle a él económicamente. Porque Ah, sí. generalmente las mujeres no están dispuestas a mantener al hombre, en cambio un hombre generalmente no le importa tanto mantener a la mujer. No, mira, en nuestra experiencia de los dos, ha habido momentos en los que yo le he dicho a Jesús, porque estar en casa con el bebé y con todo lo que hay que hacer durante el día es cansado. A nivel emocional es muy desgastante, donde hay días que tú sientes que ya no puedes más, y a mí me ha pasado que aquí pues me toca un poco ejercer mi maternidad más sola, más yo y Leo, ¿no? Allá quizás en Perú tenía mucho el apoyo de mi mamá, de mi abuela, de mi hermana y tal, pero aquí no. Entonces ha habido días en los que yo he sentido que ya no puedo más y reniego de la situación y he renegado de estar aquí y he renegado de venir aquí y le he reclamado a Jesús y le he dicho, no, ¿para qué nos vinimos? Y yo allá en Perú ya estaba nada de trabajar. Pero son sacrificios que nosotros como papás hemos decidido hacer por el bien de nuestro hijo. Entonces, sí, le planteé a Jesús, es lo que me dices, ¿no? Que yo si tengo algún problema en mantenerlo a él, ¿no? Días que he estado con mucho estrés le he dicho, ¿sabes qué? Quédate tú en casa y yo me voy a trabajar. Le digo, porque tú Sí. estás preparado para cuidar a tu hijo, tú lo puedes cuidar solo, tú le sabes cambiar el pañal, sabes dar de comer y tal, no sé, hazte cualquier cosa en la cocina, limpia como tú puedas la casa, y yo a mí no me interesa, y yo me voy a trabajar y regreso a la casa. Hasta Que yo luego. no tengo... y hasta luego, que lo he pasado y lo he sentido, sí. Porque es muy desgastante, ¿no? Yo a veces siento que soy yo y Leo y me pongo a conversar con él y le cuento mi duda, no siento que tengo más amigos y quiero relacionarme, ¿no? Quiero sentirme realizada. Pero he ido entendiendo que es un proceso, ¿no? Es un proceso y hay que tener paciencia y tal.